del dinero. Hay algunos que tal vez les llegó el dinero, la devolución fue aceptada, puede que hay otros que haya sido tal vez objetada, observada o incluso retenida. ¿Quiere saber por qué pasó eso? ¿En qué caso está usted? Bueno, nos acompaña en esta mañana Carlos San Martín. Él es magíster en tributación y gerente tributario de Auditeris para aclararnos estas dudas, estos temas que ustedes puedan tener con su impuesto a la renta. Hola, buen día. Hola Paula, hola Nelson, buen día, gracias por la invitación. Gracias Carlos por acompañarlo y precisamente como hacía la introducción la Pao, muchas personas por estos días, si bien hicieron la declaración de impuesto, a algunos les llegó la devolución y a otros les llegó observaciones. Partamos por ahí. ¿Cuánto es el porcentaje de observaciones que quizás se entregaron por parte del Servicio de Impuestos Internos este año para tener una métrica y también luego comentar qué significa que te llegue esta observación? Mira, aproximadamente el servicio menciona que fueron 7 declaraciones observadas de cada 100 presentadas. Entonces, el porcentaje que ellos tienen, ¿cierto?, en cuanto a temas de revisión, debería ser un 7% en cuanto a observaciones. Recordar que este año fue uno de los años donde más declaraciones ellos tuvieron como propuestas, ¿cierto?, de acuerdo a todos los cruces que tienen con declaraciones juradas que presentan empresas, instituciones financieras u otras instituciones que están obligadas a presentar información de cada contribuyente. Carlos, yo te quiero preguntar con respecto a las diferencias de objetada, también de observada y retenida. ¿Cuáles serían esas diferencias para tenerlo claro como contribuyente? Mira, como bien lo dijiste al comienzo, ya debieran, ¿cierto?, haber tenido todas las declaraciones de renta aceptadas, ¿cierto?, y que efectuaran alguna devolución si es que tenían que llegar a hacerlo. Pero cuando estamos hablando de declaraciones observadas, hay información que entre lo que yo declaré, ¿cierto?, y lo que informaron otros agentes, como le decía, empleadores, bancos, otras instituciones financieras, y que necesita la revisión y solamente con la aclaración levantarían esta observación y te devolverían los flujos. Si yo dijera que está objetada, ¿cierto?, es porque ahí sí o sí hay un error. El servicio ya detectó que hay diferencia importante entre la declaración que yo presenté, quizás faltó algún ingreso. Recuerden que el servicio tiene de varias maneras para poder enterarse de los ingresos que estamos percibiendo, ya sea por sueldo, honorario, otros ingresos. Recuerden que hasta los youtubers, ¿cierto?, de estas personas que tienen plataformas, también el servicio sabe, ¿cierto?, aproximadamente cuánto es lo que están generando como ingresos. Entonces también tienen esa magnitud para poder llegar a fiscalizar. Y lo otro que mencionaba era si estaban retenidas. Bueno, cuando están retenidas significa que la devolución está suspendida hasta que se pueda llegar a aclarar. En algunos casos, de hecho, puede llegar a que esté retenida porque estábamos debiendo algún flujo de crédito universitario, alguna deuda, ¿cierto?, que yo tenía con alguna institución judicial, ¿cierto? El tema de la pensión de alimentos también te podrían llegar a retener y obviamente, ¿cierto?, aun cuando hayas tenido alguna devolución, eso queda retenido por parte del servicio. ¿Qué puedo hacer al respecto? Considerando que da la impresión de que muchas personas y los contribuyentes como que le temen al Servicio de Impuestos Internos. Y sobre todo si te llega un correo con alguna observación. Muchos dicen, ¿sabes qué? No quiero meterme aquí, no quiero seguir el trámite, no quiero preguntar, no me quiero meter en más líos, puedo terminar en un problema legal, pero en realidad deberían acercarse o ver la forma de cómo solucionar esa observación o ese por qué fue objetada o principalmente por qué fue retenida, ¿no? Tomando un poco del primer punto que tú mencionabas, muchas veces cuando las personas trabajan a honorarios, por ejemplo, no sé, emiten una boleta de honorarios, si bien, claro, el impuesto es retenido por la persona que te contrata, entre comillas, o sea, que te pagó ese servicio, pero si esa persona no hace la declaración correspondiente, es imposible que a ti te paguen. Y ahí es como que llega, sería una de las principales causas que te llega esta observación o es objetada, ¿no? Sí, claro. Bueno, tiene todo que ver en realidad, como es un mundo, no para todo es simple, ¿cierto?, poder llegar a revisar una declaración de renta. El tema de la ansiedad, el desconocimiento, por supuesto que va a pegarte fuerte si estás frente a un proceso de fiscalización o si te retuvieron los flujos. Yo tengo clientes, por ejemplo, que me dicen, Carlos, me retuvieron los flujos, prefiero no ir al servicio a cobrarlo. Y claro, el desconocimiento, por supuesto que va a llevar a que estas declaraciones en algunos casos ni siquiera se lleguen a
a levantar, pero en realidad en estricto rigor lo que uno debería hacer, ¿cierto?, es validar si lo que yo declaré es lo mismo, ¿cierto?, que están informando mis agentes retenedores, porque podrían también ellos haberse equivocado por ese motivo, o también validar, ¿cierto?, si es que llegaron a cambiar, si es que me informaron otros ingresos, si yo, por ejemplo, tenía arrendamientos que no estoy declarando, si tenía ganancias de capital, ganancias, por ejemplo, de algún interés de fondos mutuos, interés de depósito a plazo, todo eso, ¿cierto?, por supuesto también podría llegar a levantar y acercarme, obviamente, al Servicio de Impuesto Interno. Esto aproximadamente las últimas 2 semanas de junio debiera levantarse la opción para poder ir a rectificar. Ahora, lo que decían también de qué es lo que ocurre, ¿cierto?, si yo tengo un honorario y no efectuaron la declaración jurada. Por supuesto que también ahí va a quedar retenido, porque no hay informantes por el otro lado que estén diciendo efectivamente yo le retuve, ¿cierto?, la cotización o la retención de honorario para que puedas llegar a declarar y te puedan efectuar la devolución. De hecho, sin ir más lejos, este año fue el primer año que yo veo, muchos años, ¿cierto?, que estamos viendo los temas tributarios, que si habían declaraciones que estaban observadas por sueldo, la declaración jurada, ¿cierto?, de remuneraciones, aún así, si la declaración estaba observada, muchas declaraciones de trabajadores quedaban también retenidas. Eso no lo había visto nunca antes, y este año sí ocurre. Carlos, preguntarte también al momento de como contribuyentes si tenemos que rectificar, si nos indica el Servicio de Impuesto Interno que tenemos que hacerlo para que no nos vuelva a ocurrir el próximo año, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no volvernos a equivocar, digamos, o pasar por este mal rato, entre comillas, que pueda darnos rectificar este mismo impuesto? Mira, lo principal que uno siempre menciona, ¿cierto?, es que cuando vayamos a declarar, las primeras semanas no declaren, primera semana, segunda semana de abril, no efectuemos la declaración, porque el servicio siempre está haciendo revisiones, está arreglando la página, arreglando los ingresos de información, y también los mismos externos, terceros, presentan declaraciones de repente tardías. Entonces, no es recomendable nunca, ¿cierto?, presentar las primeras 2 semanas la declaración de renta, porque lo más probable es que va a tener alguna diferencia o inconsistencia. Y acá, uno de los principales porcentajes que existen acá de observaciones es porque ansiosamente yo estoy esperando el 1 de abril, declaro, y claro, falta información. Entonces, lo recomendable siempre es esperar hasta la 3ª semana, aun cuando sea tentativo, ¿cierto?, que quiera recibir esta declaración o devolución de renta, pero esperar. Y lo otro, por supuesto, es validar si todo lo que tengo propuesto en la declaración de renta calza con los ingresos que estoy percibiendo, sueldos, honorarios. Si yo tengo, por ejemplo, también arrendamiento de bienes raíces, también tendría que llegar a considerarlo si no son los primeros de FL2. APB, si tengo también interés hipotecario, o sea, toda esa gama tengo que validarlo antes de efectuar esta declaración de renta. ¿Y para esta rectificación se parte ya la otra semana o ya se puede hacer ahora? No, partiría la próxima semana, se supone, ¿cierto?, que partiría la próxima semana ya online. De hecho, habían varias oficinas del Servicio de Impuesto Interno, si uno quería ir a hacer rectificatoria, recién nos iban a atender en julio. La lógica es que partiera en junio, pero hay varias oficinas que dicen que partan en julio recién las rectificatorias presenciales, pero online debiera ser ya las últimas 2 semanas de junio. ¿Existe algún riesgo dentro de todo este proceso de perder ese derecho a devolución si no se corrige oportunamente? O sea, si no se aprovechara ahora, por ejemplo, la rectificación en este proceso que se va a abrir, esta ventanita, ¿no? Sí, o sea, de hecho, si tú no haces nada, el servicio no va a solucionar la declaración, salvo exista algún reproceso y te liberen la renta. Pero eso pasa en un bajo porcentaje. Lo mejor es concurrir al servicio. Si no lo puedo hacer ahora, tengo tiempo, esto no es de manera urgente que hay que hacerlo, pero sí, 1, 2, 3 años yo puedo ir perfectamente al servicio y pedir esta devolución si es que realmente corresponde con los documentos que están asociados a este respaldo. ¿Y cuánto demora más o menos el Servicio de Impuesto Interno en corregir, digamos, en rectificar esto y verlo para que nuevamente, si es así, te haga la devolución del dinero? Esto es rápido. Me ha tocado que varias fiscalizaciones, cuando tienen observaciones, hay observaciones
Primero, para poder definir, hay observaciones que son bien simples. Si yo voy a la ventanilla del servicio o levanta una petición administrativa por internet, esto prácticamente se soluciona en 2 semanas y te liberan los fondos en otras 2 semanas, tesorería y recibiste los flujos. Pero cuando estamos, por ejemplo, frente a fiscalizaciones de empresas, ahí es un poquito más compleja porque te piden información una vez que ya están validando cierta información, te pueden pedir seguir pidiendo otro tipo de información y eso lo hace un poquito más lento, pero una vez que ya está ok el servicio de impuesto interno, debiera tardar entre 2 o 3 semanas que reciban los flujos en tu cuenta corriente. ¿Este proceso de rectificación se puede hacer de manera presencial o online? Online, de preferencia, menciona el servicio, pero desde julio, como decía, ya van a estar aceptando que vayan de manera presencial en algunos casos. Perfecto. Qué bien. Y lo último, ya preguntarte con respecto a este mismo riesgo de perder los derechos, de liberar las devoluciones. ¿Puede ocurrir? Tú lo decías, ¿cierto? Si la persona no corrige, ¿puede perder ese dinero? Sí, por supuesto. O sea, existe opción de que pueda perder el dinero, que el servicio encuentre que existen muchas más diferencias que no declaró y también te puede citar, te puede girar, puede decir, en realidad lo que tú declaraste como devolución me tenías que llegar a pagar. Pueden existir muchos casos, pero si yo no hago nada y tengo una devolución, perfectamente el servicio te puede emitir una carta que te acerque a regularizar esta situación y si no te acerca, esos fondos jamás te van a llegar. Excelente. Carlos, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la mañana con nuestra casa. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chao, chao. Tú también. Buen día para todos.